a Ukrainian strike in Russian-occupied Berdyansk. Классно! Классно как вообще. It's heating up across several fronts in Russia. The governor of Belgorod province struggles to reassure a rattled population. I heard that the armed forces of Ukraine continue to shell our territory. More than 2,500 people are staying in temporary accommodation facilities in Belgorod. There are many questions that residents of Shebekino and border villages are asking, starting with, who will pay my utilities? What about our property? Who is watching over it? Ukrainian-backed Russian dissident soldiers claim to have raided Russia a second time. In a stunt that could have been filmed anywhere, one fighter displayed a fridge magnet from Belgorod on social media. Soon you too will be able to walk in free Belgorod, and then across all Russia, he said. Vladimir Putin has stepped in to steady the national nerves. Today, we will also address these issues in relation to ensuring Russia's security, in this case, domestic political security. Considering the efforts our foes are still taking and stepping up in order to destabilize the situation inside Russia, we must do everything we can to prevent this from happening at any cost. The US setting out some grim truths for Moscow. When you look at President Putin's long-term strategic aims and objectives, there is no question. Russia is significantly worse off today than it was before its full-scale invasion of Ukraine, militarily, economically, geopolitically. That's certainly the message that Ukraine's trying to deliver to Russia, and now by force. For months now, Evgeny Prigozhin has been leading the charge in Ukraine and stealing the limelight. Guys, don't bully the Russian military. The taunt typical as he announced the withdrawal of his Wagner mercenaries last week after claiming the first Russian advance in Ukraine in months. Power on the ground that has translated into far more open political confrontation with Moscow. Long known by his nickname as Putin's chef, the oligarch shared the Russian president's humble beginnings in the tougher neighborhoods of St. Petersburg. Reportedly a former convict, he used Putin's rise to build a vast catering empire. As Putin set his sights on Crimea and eastern Ukraine in 2014, Prigozhin's forces were there. The Wagner mercenary group that he founded became known as Putin's private army, operating on his behalf, but in the shadows, across the Middle East and Africa for years. Wagner ruled! But it took the chaos of the 2022 Russian invasion of Ukraine for Prigozhin to take center stage himself. Шойгу! Герасимов! Flexing his power and his voice. Ты видишь? Вот Рома! Which he raised loudly again this week against Russia's top military brass after drone attacks on Moscow brought the war far too close to home for comfort. Вы являетесь Министерством обороны. You are the Ministry of Defense. You didn't do a damn thing to stamp this out. Why are you allowing these drones to fly to Moscow? Because propaganda is arguably what Evgeny Prigozhin does best. Setting up this notorious troll farm in St. Petersburg, which was blamed for pumping out disinformation around the 2016 US presidential election. Prigozhin was sanctioned by the US despite denying any involvement. Now he is personally taking his propaganda machine on the road and across Russia, turning his attention to what he calls the enemy at home, with increasingly obvious political ambitions of his own. While the system was stable, there was no place for him, and he was waiting and waiting. And then the system started collapsing, and he found the opening, and he burst into the system. And Russia's political system, just like its history, appears to be something Prigozhin is very aware of. All these divisions can end up in a revolution, just like in 1917. First, the soldiers will stand up, and after that, their loved ones will rise up.
With Prigozhin's very thinly veiled threats, he's also now clearly hoping that Russian society may be ready for a message even more hardline than that of the man who helped make him. Ukraine's not claiming responsibility for these attacks inside Russia. But if Kyiv gets blamed, that's just fine. There's more to come. The number of incidents is constantly increasing, not only in the border areas, but also in the depths of Russia. It's already happening. The scale will be exponential. Here, an oil refinery in Russia's far south is set aflame, while along Ukraine's northern border with its invader, civilian areas are hit by shelling. Apartments riddled with shrapnel, commonplace in Ukraine, a new experience for Russians. Ukraine's new strategy is taking shape inside Russia. Drone and artillery attacks have hit Russian targets in an arc along its Ukrainian border provinces of Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh and Krasnodar. And Moscow's not been spared either. On the deck of a Royal Navy warship, key Ukrainian ally, the United Kingdom, gave Kyiv a green light to attack Russia. Legitimate military targets beyond its own border are part of Ukraine's self-defense, and we should recognize that. In response, former Russian president and close Putin ally Dmitry Medvedev claimed on Twitter that as the UK is in an undeclared war against Russia, any British official could be considered as a legitimate military target. Now that would be an escalation even Vladimir Putin might resist. Right now, the average rent in Manhattan is over $4,000 a month. Ahora mismo el precio promedio de la renta en Manhattan es de $4,000 al mes, indicó Julien Menin, miembro del Consejo Municipal, durante una reunión para pedirle a los legisladores estatales que aprueben el paquete de leyes de vivienda accesible. Permitir que los edificios de oficinas se conviertan en viviendas y levantar el límite del radio entre el lote y el área para la construcción de edificios residenciales es una panacea para que las familias obtengan un nuevo hogar. El clamor es para flexibilizar las regulaciones de construcción y conversión a uso residencial y que las normas cobijen a todos los distritos de la ciudad, incluso algunos designados como históricos. Partes céntricas y sobrepobladas en Manhattan prohíben el desarrollo residencial y, según la alcaldía, solamente el 1% de las viviendas disponibles son para personas de bajos recursos. Me serviría muy bien a mí, principalmente a mí, porque yo vivo en un cuarto y tengo 2 niñas, me gustaría una vivienda asequible. De esta manera se aliviaría la sobrecarga en los refugios. Más de 15,000 personas que viven en albergues poseen cupones de descuentos para vivienda, pero no han podido encontrar un espacio al alcance de su presupuesto. Sin embargo, caseros se han opuesto a estas medidas. Como neoyorquinos nos encanta quejarnos del alto costo de la vivienda, pero ¿sabes de qué más se quejan los neoyorquinos? De la construcción de viviendas asequibles. Esta hipocresía es una de las fuerzas impulsoras detrás del alto costo de la vivienda en Nueva York. Legisladores en Albany tienen hasta el 8 de junio para aprobar o no este paquete de leyes que podría darle vía libre a la construcción de 100,000 viviendas accesibles en la ciudad, pero la falta de presupuesto es uno de los mayores obstáculos. Total devastation. It's a shame. Nothing but rubble and ashes are all that remain of a historic church in Spencer after fire destroyed the building. On Saturday, church members, neighbors, and church employees came by to see what's left. It's been like a second home. Harold Carlson is a church moderator. He's been part of this church since the 1960s. He was baptized here as a child and even got married here. So it was a stable place in the community. I got about maybe the second floor, and they're like, get out, get out, get out, there's smoke. Elizabeth Goyette is the administrative assistant at the First Congregational Church of Spencer and was called to the church to check out the fire alarm that had gone off. Investigators believe the church steeple was struck by lightning during Friday's thunderstorms. Now, she can't believe there's nothing left. To think about how they raised their families here and how they baptized their babies here and generations got married. There's so many gorgeous layers of brides that walk down the amazing aisles of the sanctuary.
Susan Chikachi is an architectural historian and came to witness the devastation. She says the church has been here on Main Street for 280 years as a place of worship. The church was destroyed by fire back in 1862 and then rebuilt 1 year later. It's a loss to the people of Spencer. It's a loss to architectural beauty. A baptism was actually supposed to take place here at this church on Sunday for a family that's been a part of this congregation for decades. Obviously, that can no longer happen. Right now, all services are being moved to the First Congregational Church of Leicester. 10 o'clock service, and we're going to have a meeting afterwards to see how people are feeling and what kind of direction they want to head in. We're still going to be here for the community. Esta es una de las jornadas del colectivo Mingas por el Mar, que se realiza en la playa de Vallenita, provincia de Santa Elena. En una extensión de 1 kilómetro de playa, unos 15 voluntarios con bolsa de yute en mano recogieron botellas y tarrinas que estaban tirados en la arena. Siempre se encuentran envases plásticos, botellas de vidrio de la gente que viene a disfrutar algún trago y no se llevan las cosas. Una situación que los alarma porque afirman que cada día hay más desechos en los balnearios. De hecho, en 2022 esta agrupación recolectó casi 15 toneladas de desperdicios. Entonces esto no es solamente una lucha por las ballenas, por las tortugas, por los lobos marinos. Esto de aquí es un tema de supervivencia. La especie humana está sintiendo el efecto de este consumo indebido. En redes se evidenció esta contaminación. 3 infantes de marina rescatan a una tortuga atrapada en una red de pesca. Pero anda cortando. No, aquí sí se afla. Aquí. Ahora. Con esto se muestra que el plástico se ha convertido en el primer agente contaminante de las costas ecuatorianas, causando grandes afectaciones a la vida marina, según este organismo. Y otro artículo que este año nos hemos dado cuenta de que encontramos bastante es todo lo relacionado a la pesca, redes y cabos. Por lo que piden a las autoridades socializar la ley de regulación de plásticos de un solo uso, vigente en el país hace más de 1 año, en la cual prohíbe la comercialización de bolsas y envases de este material en espacios naturales. La selva amazónica es extensa y maravillosa, y allí existen una infinidad de frutos silvestres. Hoy en Latina Noticias, acompáñanos a conocer a uno de los más emblemáticos de la selva peruana. Con ustedes, Su Majestad, el aguaje. Este fruto amazónico, que es uno de los más emblemáticos de la vegetación selvática, crece en las palmeras de gran parte de la Amazonía de Loreto, Ucayali y San Martín. Durante todo el año se producen millares de unidades, los cuales son característicos por su cáscara rojo intenso y su pulpa amarilla. Este alimento es muy popular y a prueba de ello es que solo en la ciudad de Yurimaguas se consumen hasta 5 toneladas diarias. Entre sus principales compradores están las mujeres, ya que el aguaje es considerado como la fruta de la belleza eterna. Tiene la propiedad de dar el colágeno a la mujer. Para que se mantenga más joven, ¿no? Claro. ¿Cuántas bolsas de aguaje se come usted? Para comer bien, será pues 2 bolsas de estos. ¿De estas 2 bolsitas se come usted? ¿Todos los días? Todos los días sí se come. Con el paso de los años le han sacado provecho a la versatilidad de este fruto, al punto que ahora se puede consumirse en diversas presentaciones, como bebidas, helados, cremoladas, salsas picantes, cócteles y más. Este fruto que nos venden y nos traen hasta la ciudad de Yurimaguas, lo procesamos para hacerlo a una masa y de esta masa salen nuestros productos que son la paleta, la cremolada, los helados y sin faltar nuestra riquísima aguajina. Pero los beneficios de este suplemento peruano no quedan ahí, pues su valor nutricional también es muy alto, motivo por el que los nutricionistas recomiendan su consumo. 100 gramos de pulpa nos podrían proporcionar 8 gramos de proteína y nos podrían proporcionar aproximadamente 32 gramos de grasa por cada 100 gramos. Dentro de los beneficios que tiene este fruto es el aporte rico en fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos se conocen de que tienen una propiedad beneficiosa en el consumo de aquellas mujeres que están en la etapa posmenopáusica.
Otra forma de obtener los nutrientes de este fruto amazónico es incluyendo su pulpa en otras preparaciones. El consumo de la pulpa también se puede hacer haciendo las preparaciones de lo que se conoce aquí como curichi, que es la masa mezclada con azúcar y agua. Loyit Díaz Ayachi lleva más de 20 años vendiendo este alimento, lo que le ha permitido ser el sustento de su familia. Ella, al igual que las otras aguajeras, asegura que el alimento amazónico les cambió la vida. Mantengo a mis hijos, pago sus colegios, o sea, todo es con la venta del aguaje. Con eso contribuyo a mi familia, llevo el pan de cada día a mi casa. No hay dudas que el aguaje solo trae beneficios a quien lo consuma. Tú puedes ser uno de ellos. Comprando no solamente mejorarás tu salud, sino también apoyarás al producto peruano. Quinticuzig es una comunidad ubicada en el cañón del río Toachi, rodeada por dos encantos naturales, la laguna del Quilotoa y los Ilinizas. Desde hace más de 5 años, sus habitantes emprendieron un proyecto comunitario para mejorar su condición de vida con base al mortiño. Es una planta que crece de forma natural y el fruto en pequeños racimos para soportar la fuerza del viento. Los campesinos acuden a esta zona de difícil acceso para recolectar el mortiño que cuando está maduro es de color morado. El mortiño es un fruto silvestre endémico de los Andes ecuatorianos, que crece entre los pajonales, a más de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Así llega el mortiño a la planta de producción, el último Inca, creada por 23 familias. El proceso inicia con la limpieza y selección del mortiño. Una caja cuesta hasta $25. La fruta es triturada en una máquina antes de pasar a los tanques de fermentación y maduración. Tarda más de un año. Hemos trabajado duro para sacar en adelante lo que como estamos ahorita. Cuando el vino está listo, llega la última fase del proceso, el embotellamiento, en estas máquinas diseñadas por técnicos ecuatorianos. El último toque de la producción del vino está en las manos de estas mujeres que integran la asociación. Ellas encontraron en este emprendimiento un modo de vida. Para poder nosotros defender en nuestro hogar y dar estudio a nuestros hijos. Aquí producen hasta 1.200 botellas por día, en diferentes presentaciones. En Quinticuzig también funciona otra asociación con 45 socios que produce la marca Perlandina. Su producción es más artesanal. La fermentación se lo hace en barriles de madera y tanques de plástico. Este emprendimiento nació para generar fuentes de empleo. A partir de una casualidad más que todo, porque se dio que pusieron un balde y este se fermentó así por sí solo. Entonces de aquí nació la idea de hacer un vino. Si usted consumió un vino de mortiño, ya sabe quiénes y en dónde lo producen. Los habitantes de Quinticuzig no se detienen y van por más. Ya arrancó el proyecto de mermelada de mortiño. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleo.
One Stop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta Turja Luna Jaranson y Javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Buenos días, ¿qué expectativa por esta película? La mayor de todas. Queremos ver a Cusco en todas sus esplendor. La ilusión y un agradable nerviosismo dominaban los instantes previos a que cerca de 500 personas pudieran ser testigos desde la ciudad imperial del estreno de Transformers, el despertar de las bestias. Fue una verdadera fiesta la que se vivió en el avant-premier de la 7ª película de esta famosa saga. Desde las 9 de la mañana los invitados llegaron al conocido centro comercial para ver la película que hoy en día pone a nuestro país bajo los reflectores. Eso sí, no sin antes conocer a Optimus Prime, Bumblebee y Wheeljack. Ya en la sala del cine y sin despegar la mirada de la pantalla, aguardaban ansiosos el momento para ver a los Autobots entre los más bellos escenarios del Cusco. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. Más de 2 horas después, las emociones de los espectadores al salir de la sala del cine dejaban en evidencia lo alto que había quedado el nombre del Perú. He llorado, me he reído, creo que he llorado como 3 veces, ahí cayó la lagrimita, pero lo más importante que he visto mi tierra, mi Cusco querido, en muchas ocasiones. Sentimientos que compartieron todos los asistentes, pues que mejor que apreciar algunos de los paisajes más representativos tanto del Cusco como de nuestra selva en una filmación de tal renombre. Un hecho que para el cineasta Michael Calderón representa una increíble oportunidad para el Perú. Se ven locaciones, se preguntan si en ese país hay más oportunidades de filmar. Y a partir de ahí viene lo que te digo, nuestra selva podría servir como la selva de cualquier otro país del mundo. Y no importa si es que no mencionan Perú, no importa si es que no mencionan la Amazonía específicamente, pero ya filmaste acá y ya dejaste los recursos, ya dejaste el dinero. No solo es la alegría de ver a tu país en pantalla grande, para otros como el artista plástico Eddie Merckx, es ver tu propio trabajo. Feliz, ¿no? Todo el equipo de artistas que ha participado se siente muy contento de ver ya terminado el trabajo, ¿no? Después de tanto esfuerzo. Hay mucho talento para realizar esta clase de producciones. Muchísimo talento, ¿no? Lo que falta es tener apoyo y fomento también de las autoridades. Lágrimas de emoción en muchos y sonrisas de oreja a oreja. Esta nueva entrega de la saga de Transformers ha significado algo inexplicable entre los peruanos, sobre todo para miles de cusqueños. El poder ver lugares como la Plaza Mayor Sacsayhuamán y por supuesto Machu Picchu como escenario de los Autobots. Que mejor que en el mes de junio, el más importante para el Cusco. Maybe there's another way to save our home. Mario derrita a Frozen. Variety reporta que The Super Mario Bros. Movie ha alcanzado los $1.300 millones en la taquilla mundial, superando a Frozen de Disney para convertirse en la segunda mayor película animada de todos los tiempos.
Además de su fin de semana de más de $100 millones en Estados Unidos, Spider-Man Across the Spider-Verse capturó $88 millones en su lanzamiento internacional, elevando la película a más de $208 millones en su debut. I never set out to become a horror icon. Something I wasn't planning, it's just something that happened. El hombre detrás de la máscara de Freddy Krueger es el tema del nuevo documental Hollywood Dreams and Nightmares de Robert Englund's Story. La mirada en profundidad de la carrera de Englund comienza a transmitirse este martes. Para el Minuto Hollywood, soy Clara López. Movie buffs, get out your checkbooks because one of Hollywood's premier prop houses is prepping for a massive movie fire sale that could land you Harry Potter's cloak or The Dark Knight's bat pod. More than 1,400 items are up for grabs at Prop Store's huge Hollywood auction in late June that could reportedly haul in as much as $12 million in bids. There are too many Tinseltown trinkets to name them all, but highlights include Michael Keaton's batsuit, Rose's dress from Titanic, a baseball glove from Field of Dreams, a Gremlin from Gremlins, this thing from The Thing, and more. But the star of the show is Princess Leia's white gown, worn in Star Wars by the late, great Carrie Fisher. It's expected to nab as much as $2 million, and for some movie memorabilia buffs, it's like the Holy Grail. By the way, Monty Python Holy Grail stuff is also available. Another salute to art took place in Amsterdam, this one to celebrate the 50th anniversary of the country's Vincent van Gogh Museum. Organizers say the dazzling nighttime display featured 200 drones recreating some of the famous Dutch master's works and honored the museum's long-standing dedication to preserving the iconic painter's legacy. Finally, not necessarily art, but definitely a masterpiece of Mother Nature. A stunning strawberry moon left stargazers to swoon over the weekend. Although not always red, don't let the color confuse you. According to the Old Farmer's Almanac, the name actually comes from Native American history. This dazzling June full moon was a signal to tribes to harvest their wild strawberries. For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth. El tramo que discurre entre el Parque del Indio en Condado, recorriendo la avenida Ashford hasta la playa El Escambrón, se llenó de colores, banderas y algarabía, esto como parte de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en San Juan. Bajo el lema Visibilidad, Orgullo y Resistencia, cientos de personas participaron de esta edición número 33 del Pride Puerto Rico en San Juan, llevando el reclamo por los derechos humanos, la igualdad y la justicia de esta amplia comunidad. Porque nos dejas representarnos e incluir a todos y decir que no estamos haciendo un mal, solo queremos ser felices y poder tener respeto. Al que se unieron diversas organizaciones, marcas y partidos políticos que formaron parte de las más de 16 corporaciones locales e internacionales, así como 95 grupos que dijeron presente y vencieron el candente sol sanjuanero a través de la llamada Ruta Arcoíris. Esto es concientizar a las personas, ¿verdad? de la inclusividad, especialmente a las compañías, promover lo que es la inclusividad entre empleados, y de verdad que esta es una actividad que todas las compañías, ¿verdad?, unidas apoyando al empleado. Nos unimos porque las circunstancias que vivimos son las mismas y en el dolor encontramos este consuelo. Es importante para crear más conciencia y más visibilidad y más apoyo para todo el mundo por igual. Pero además de ser un espacio de inclusión y respeto, profesionales de la salud instaron a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ a que no descuiden su salud. Una, concientizar la salud, que a veces esta comunidad se descuida. Y es importante hacerse su mamografía, su examen dental, nutrición, psicólogo, psiquiatra, brindarle el apoyo que ellos necesitan. Es un compromiso moral conmigo y la comunidad. La celebración del orgullo gay tuvo sus inicios como una protesta en junio del año 1969, en la que los miembros de la comunidad defendieron sus derechos ante una redada policíaca en el barrio Greenwich en Nueva York. Al estos hechos darse en junio, todo el mes es considerado como el mes del orgullo gay o Pride Month.